Hola, estás en Dejemos que fluya y hoy continuamos con el libro Luz en la sombra de Deepak Chopra, Debbie Ford y Marianne Williamson. Con ustedes, el proceso continúa. ¿De dónde surgió la sombra? El impulso de la separación creó el contraste y la guerra entre la luz y la oscuridad. Cuando la separación se vuelve patológica, la sombra se manifiesta como ira, miedo, envidia y hostilidad. El alma humana se siente simultáneamente dividida y diabólica, sagrada y profana, santa y pecadora. En las tradiciones orientales tenemos un proverbio que dice que el santo y el pecador son como el reverso de una moneda. El pecador tiene un futuro y el santo tiene un pasado donde sus papeles están invertidos. La lujuria prohibida y el amor incondicional son las dos caras de la misma moneda. No puedes tener una moneda sin un anverso y un reverso, ni corriente eléctrica sin un polo positivo y otro negativo. La vida, al igual que la electricidad, no puede existir a menos que un polo le envíe corriente al otro. Cuando entiendes esto, lo primero que descubres es que es normal tener una sombra. La sombra es el impulso de separación, pero el impulso divino es el que busca la unidad. La oportunidad de crear una sombra ha demostrado ser irresistible. Nos dio el yo que vemos como humano, un yo familiar que puede ser bueno y malo. No hay un misterio real en esto. El yo verdaderamente misterioso aparece cuando nos preguntamos si el poder de la autocreación se puede utilizar para hacer algo nuevo, unir en vez de dividir. La separación ha supuesto un viaje fascinante. El ego ha llevado a los seres humanos a una desenfrenada carrera a través de la beatitud y la tragedia. Nuestra alma, ese lugar de contradicción, paradoja y ambigüedad, ha estado siempre luchando contra los dos impulsos, el divino y el diabólico. Lo cierto es que no vemos muchas razones para abandonar el uno o el otro. Secretamente amamos a nuestros chicos y chicas malas. Llamar a alguien pasota es todo un cumplido. Sin embargo, desde otra perspectiva, hemos estado vagando por la neblina de la ilusión. En vez de ejercer nuestro poder para crear el yo que deseamos ser, hemos heredado pasivamente un yo dividido, con todo el misterio y conflicto que ello comporta. Cuando decides que el yo, mí y mío definen quién eres, el peligro de la dualidad es inevitable. No puede haber Dios sin diablo. Entonces, ¿qué es el diablo? Es la sombra mítica, el ángel caído que nació divino. De hecho, otra forma de interpretar la palabra diablo es lo divino cuando no se encuentra bien. De esto se deduce una asombrosa conclusión. No puedes tener un universo si no hay una oscuridad que luche contra la luz. El contraste no parece muy excitante, pero cuando explotó en el universo visible, el resultado fue increíblemente dramático, un holograma vivo del bien y del mal. No existe átomo o partícula subatómica en el cosmos que no participe del drama de los opuestos, empezando por las cargas eléctricas y ascendiendo
hasta llegar a las batallas entre Satán y Dios. El universo visible nos dio el telón de fondo para nuestra evolución, el ámbito de lo invisible nos dio el alma. Ambos caminan juntos. De hecho, son uno. Cualquier cambio que realices en tu alma genera un cambio en el mundo exterior, que es el espejo del alma. No estás estancado en la herencia del mismo drama eterno en el que el alma caída y pecadora lucha por alcanzar la luz, a riesgo de no conseguirlo. Ese drama espiritual apoya la loca carrera del ego. Convierte al mundo entero en un campo de batalla para el bien y el mal, y todo ello conlleva pecado y redención, tentación y justicia. La noción de crear una nueva alma y un nuevo argumento para ella es extraña y fascinante a la vez. El impulso de la separación ha creado la realidad que conocemos ahora. ¿Qué impulso nos dará una nueva realidad? Vamos a llamarlo el impulso holográfico. El impulso holográfico prescinde de los detalles y tiene como meta la totalidad o compleción. Crea entonces tridimensionales donde se produce la fusión de lo interno y lo externo. La mayoría de las personas han visto hologramas creados con un rayo láser. Con tan solo el fragmento de un objeto o una foto, el láser puede recrear el objeto o la foto enteros, como por arte de magia. En lugar de un fragmento, se manifiesta la totalidad. Del mismo modo, aunque te preocupen los fragmentos de la vida cotidiana, hacer recados, cocinar, trabajar, ocio, tus preferencias o las cosas que no te gustan, un centenar de pequeñas opciones entre A y B, tu mente ya ha proyectado un holograma para lo que habites. Vives dentro de una totalidad. El impulso holográfico no se puede destruir ni desconectar. Aunque mires a tu alrededor y te disguste la mayor parte de lo que ves en tu mundo personal, te sientas atrapado por otras personas y situaciones difíciles, conservas el poder para crear un holograma totalmente distinto. Un holograma nuevo implica un yo nuevo. Tampoco se puede conseguir a pedacitos. Es más fácil crear la totalidad que cambiar tu realidad fragmento a fragmento. Para que se produzca un cambio holístico, has de actuar en el plano de la creación holística. Hay un ejercicio fascinante que nos da una pista sobre cómo funciona esto. Cierra los ojos e imagina una experiencia visual vívida como un atardecer tropical o una cumbre alpina. La imagen puede ser de cualquier cosa, siempre y cuando la visualices con color y detalle. Ahora imagina un sabor que te guste, como el chocolate o el café. Siente a fondo esa sensación hasta que realmente notes el sabor. Ahora recuerda un sonido que te guste, tu música favorita, luego una textura agradable, como el terciopelo, y por último, un perfume embriagador, como el de una rosa de damasco o un lirio. Tras haber imaginado vívidamente estas experiencias con tus 5 sentidos, abre los ojos. Te sorprenderá lo que ves. El mundo entero está muy vivo. Los colores son más brillantes. El aire vibra. Este asombroso cambio lo han notado todas las personas que han hecho el experimento y demuestra que incluso el más mínimo ensalzamiento de tu mundo interior hace que el mundo exterior cambie.
Lo que tenemos aquí es la clave para uno de los secretos espirituales más profundos, el poder de alterar la realidad al instante. Ese poder no está a nuestro alcance en la superficie de nuestra vida, que es la razón por la que la gente se siente abrumada por sus circunstancias externas. Has de acceder al plano del alma, donde el impulso holográfico puede crear cualquier cosa. Por esta razón, Jung lo denominó inconsciente colectivo en lugar de consciente colectivo. Los seres humanos han creado este mundo colectivamente sin saber qué estaba sucediendo. Aquí tienes los principales ingredientes que utilizamos. Observa cómo fueron adentrándose en una espiral cada vez más profunda desde el principio, que parece bastante inocuo, hasta el final, que es altamente autodestructivo. Secreto. Aprendimos a no revelar nuestros impulsos y deseos básicos. Culpabilidad y vergüenza. Cuando ocultamos nuestros impulsos y deseos básicos, nos sentimos mal. Críticas. Todo lo que provocó que nos sintiéramos mal estaba mal. Culpabilizar. Queríamos saber quién era responsable del dolor que sentíamos. Proyección. Se creó una cabeza de turco conveniente, ya fuera un enemigo odiado o una fuerza demoníaca invisible. Separación. Hicimos todo lo posible para alejar de nosotros esa fuerza demoníaca. Los enemigos eran los otros contra los que teníamos que protegernos y a quienes debíamos combatir. Lucha. La proyección no podía hacer desaparecer el dolor de manera permanente, a lo que siguió un estado constante de guerra de lo interno contra lo externo. Como observarás, seguimos alimentando a la sombra porque somos unos maestros manipulando los ingredientes. Somos adictos a ellos, aunque el resultado sea la guerra, la violencia, el crimen e infinidad de luchas, por no mencionar el sofocante efecto de creer en la presencia de un mal cósmico en el mundo. La solución es deshacer la sombra. No es el monstruo de Frankenstein, un horror que ha superado el poder de su propio creador. La sombra es una región de la psique. No existe nada que no podamos disolver. En vez de permitir que la sombra nos convierta en víctimas, hemos de tomar las riendas y reclamar nuestra verdadera función como creadores. La salida. Resumamos este tema en 3 frases. La dualidad es donde nos encontramos ahora. La sombra nos ha rodeado con la neblina de la ilusión. Nuestro yo dividido es nuestra ilusión principal y la más perjudicial. Ahora abordaremos el problema de un modo más personal, comprobando si el diagnóstico es acertado. Puede que hoy, como cualquier otro día, te cueste ver la sombra cuando miras a tu alrededor. Para la mayoría, nuestra vida cotidiana no es patológica, aunque los expertos nos digan que los malos tratos y los abusos sexuales domésticos estén mucho más extendidos de lo que queremos admitir, aunque la depresión y la ansiedad sigan aumentando de forma alarmante, a la gente normal y corriente le resulta más fácil negar el lado oscuro de la naturaleza humana. Es importante que reconozcamos que la sombra no es el cuco mete miedo. Todo lo que te mantiene en la inconsciencia es el efecto de la sombra, porque la sombra es el lugar donde se oculta el dolor y el estrés. Los estallidos masivos de violencia se producen cuando el estrés social ya no se puede seguir reprimiendo.
La violencia doméstica se produce cuando ya no se puede soportar el estrés personal. El precio de seguir siendo inconsciente es muy alto. Vamos a personalizar esto un poco más. Actualmente estás utilizando las fuerzas que se han empleado durante larguísimo tiempo para crear la sombra colectiva. Lo inconsciente puede parecernos un mar amorfo, un oscuro caos de impulsos, instintos, secretos y tabúes revueltos. Pero podemos separar diferentes tendencias y ver su sentido. Veamos la siguiente tabla. La sombra y yo. La creación de la sombra es un proceso, al igual que todo lo que sucede en la vida. Nadie pretende aumentar el poder de la sombra, pero todos lo hacemos. La sombra aumenta cada vez que recurrimos a lo siguiente: guardar secretos sobre ti y sobre los demás. Una vida llena de secretos le ofrece a la sombra más materia prima para agrandarse. Los secretos son formas de negación, de engaño deliberado, de miedo a mostrarte tal como sos y de condicionamiento de una familia disfuncional. Albergar sentido de culpa y vergüenza. Todos tenemos fallos, nadie es perfecto. Pero si te sentís avergonzado por tus errores y culpable por tus imperfecciones, entonces la sombra cobra fuerza. Criticarte y criticar a los demás. Si no puedes encontrar la forma de liberarte de tu sentido de culpa y de tu vergüenza, lo más fácil es pensar que te lo mereces y los demás también. Condenar es una forma de llevar una máscara moral para disfrazar el dolor que produce la culpa. La necesidad de culpar a alguien. Cuando has llegado a la conclusión de que tu dolor interior es un asunto moral, no tenés ningún problema en culpar a otra persona a la que consideres inferior. No tener en cuenta tus propios defectos y criticar a los demás. Este es el proceso de proyección que muchas personas no pueden ver o entender correctamente. Pero cuando intentás explicar una situación como un acto de Dios o del demonio, estás proyectando. Lo mismo sucede cuando identificás a la gente mala que causa problemas como ellos. Si crees que el problema son ellos, has proyectado tu propio miedo en lugar de responsabilizarte de él. Separarte de los demás. Si llega un momento en que sientes que el mundo está dividido entre ellos y nosotros, automáticamente te identificarás como el lado bueno y lo elegirás. El aislamiento aumenta el miedo y la sospecha, campo de cultivo para que medre la sombra. Luchar para alejar el mal. Al final del ciclo, la gente está convencida de que el mal acecha por todas partes. Lo que sucede realmente es que los creadores de la ilusión son engañados por su propia creación. Todo se ha unido para conferir un enorme poder a la sombra. Al revelar el proceso que alimenta la sombra, hemos dado el primer paso para reducir su poder. Es una espiral invertida. Empieza con el pensamiento de que crees que has de guardar secretos, luego esos secretos, en lugar de permanecer ocultos en silencio, se convierten en una fuente de vergüenza y culpa. Entonces aparece la autocrítica, pero esta es demasiado dolorosa para vivir siempre con ella. Así que buscas a alguien externo para culparle. La espiral acaba conduciéndote al aislamiento y la negación. Cuando te das cuenta de que estás intentando combatir el pecado y el mal, hace mucho que has perdido de vista el hecho básico que te salvaría, que desde luego no es liberarte del demonio,
El hecho básico es que has entrado en este proceso voluntariamente, tomando decisiones sencillas. Por lo tanto, para escapar basta con que elijas lo contrario. He dividido estas opciones en 4 categorías con los pasos que has de dar para elegirlas. Primero, deja de proyectar. Segundo, desapégate y despréndete. Tercero, no te critiques. 4, reconstruye tu cuerpo emocional. Las opciones básicas para vivir están al alcance de todos. Siempre estamos tomando las decisiones opuestas. La sombra nos ha persuadido para que culpáramos a los demás en lugar de responsabilizarnos nosotros. Nos dice lo poco que nos merecemos el amor y el respeto. Promueve la ira y el miedo como reacciones naturales a la vida. Todos nos vemos involucrados en estas elecciones desastrosas que nos asfixian y nos quitan toda la felicidad. De modo que no hay nada más urgente que invertir el proceso y cuanto antes, mejor. Paso 1. Deja de proyectar. Según Jung, la sombra nos dice que no nos fijemos en nuestras propias debilidades y que las proyectemos sobre los demás. Para evitar el sentimiento de inferioridad, nos parece que son los demás los que no son buenos. Se me ocurren montones de ejemplos. Algunos son triviales, mientras que otros son cuestión de vida o muerte. La estrella de cine de moda es criticada por perder demasiado peso, mientras que toda la nación se vuelve obesa. A los movimientos antibelicistas se los tacha de antipatrióticos, mientras que todo el mundo paga impuestos para matar ciudadanos de un país que nunca ha hecho nada a Estados Unidos. Todos utilizamos la proyección para evitar mirar en nuestro interior. Debes darte cuenta de que lo anterior es una defensa inconsciente. La plantilla de la proyección es la siguiente afirmación. No puedo admitir lo que siento, por lo tanto, imaginaré que lo sientes tú. De ahí que si no puedes sentir tu propia ira, calificas de violento y temible a un grupo dentro de una sociedad. Si inconscientemente tienes sentimientos sexuales que consideras tabú, como sentir atracción por alguien del mismo sexo, o tienes pensamientos de infidelidad, piensas que los demás están proyectando esos sentimientos contra ti. La proyección es muy eficaz. Un falso estado de autoaceptación es el que se basa en yo soy bueno pero tú no. Sin embargo, la verdadera autoaceptación se extiende a otras personas. Cuando estás bien contigo mismo, no hay razón para condenar a nadie. ¿Estás proyectando? Estas son las formas típicas en las que solemos proyectar. Superioridad, sé que soy mejor que tú. Tienes que darte cuenta y reconocerlo. Injusticia, es injusto que me pasen cosas malas. O no me lo merezco. Arrogancia, soy demasiado orgulloso para preocuparme de ti. Tu mera presencia me irrita. Estar a la defensiva. Me estás atacando, por lo tanto no te escucho. Culpar. Yo no he hecho nada, todo es culpa tuya. Idealizar a los demás. Mi padre era como un dios cuando yo era pequeño. Mi madre era la mejor del mundo. O el hombre con el que me casaré será mi héroe. Prejuicios. Ese es uno de ellos y ya sabes cómo son. O ten cuidado, los de su calaña son peligrosos. Celos.
Vas a traicionarme, lo presiento. Paranoia, vienen a por mí o veo una conspiración que nadie más puede ver. Cuando aparece alguna de estas actitudes, hay un sentimiento inconsciente oculto en la sombra al que no puedes enfrentarte. Estos son algunos ejemplos típicos. Superioridad disfraza el sentimiento de que eres un fracasado o de que los demás te rechazarán si saben cómo eres realmente. Injusticia disfraza el sentimiento de que eres un pecador o de que siempre se te debe culpar por algo. Arrogancia disfraza la ira reprimida bajo la cual se oculta un profundo dolor. Estar a la defensiva disfraza el sentimiento de que no eres válido y que eres débil. Salvo que te defiendas de los demás, empezarás a atacarte a ti mismo. Culpar disfraza el sentimiento de que tienes defectos y que debes avergonzarte de ti mismo. Idealizar a los demás disfraza el sentimiento de que eres un niño débil e indefenso que necesita protección y al que hay que cuidar. Prejuicios disfraza el sentimiento de que eres inferior y que mereces el rechazo. Celos disfraza tu propio impulso de desviarte o tu sentimiento de no considerarte normal sexualmente. Paranoia disfraza una ansiedad abrumadora y muy consolidada. Como verás, la proyección es mucho más sutil de lo que imaginas. Sin embargo, es la puerta abierta para la sombra. Es una puerta dolorosa, pues lo que consideras defectos en los demás enmascara tus sentimientos hacia ti. Lo ideal sería que pudieras dejar de culpabilizarte y condenarte. En realidad, deshacer la sombra es un proceso. Para dejar de proyectar, has de poder ver lo que estás haciendo, contactar con el sentimiento que se oculta bajo la superficie y hacer las paces con él. Mira lo que haces. ¿Es fácil reconocer que estás proyectando? Una clave para darte cuenta es la negatividad. La proyección nunca es neutral. Se manifiesta como energía negativa porque lo que disfraza es negativo. Esto resulta ser una ayuda. ¿Sabes cuándo te sientes furioso o ansioso? Esos son sentimientos de la sombra. Pero cuando diriges tu ira hacia otra persona o un objeto, o ves razones en todas partes para tener miedo, hay negatividad. Entonces, hay un claro ejemplo de proyección. Espero que puedas ver la diferencia entre el sentimiento y su proyección. Estar furioso es útil, mientras que canalizar la ira culpabilizando no lo es. La sociedad quiere que sigas culpabilizando, porque el pensamiento de nosotros contra ellos es una forma muy mala de mantener unida a la población. De ahí esa vocecita interior que te dice que quieres cazarlos, a los terroristas, a los comunistas ateos, a los traficantes de droga, a los delincuentes o a los maltratadores de niños. La lista es interminable. En vez de creerte todas estas razones para culpabilizarlos a ellos y juzgarlos por sus faltas, razones que, de hecho, pueden ser válidas, toma otro camino diferente. Obsérvate a vos mismo y lo que te está indicando sobre ti este juego de culpar a los demás. Una vez, el famoso maestro espiritual Krishnamurti estaba dando una charla y alguien se levantó para hacerle una pregunta. Quiero la paz en el mundo, odio la guerra. ¿Qué puedo hacer para aportar la paz? Deja de ser la causa de la guerra, respondió Krishnamurti. El oyente se quedó perplejo. No estoy a favor de la guerra, solo quiero la paz. Krishnamurti sacudió la cabeza.
tu interior se halla la causa de toda guerra. Es tu violencia oculta y negada la que desencadena todo tipo de guerras, tanto si se trata de una guerra en tu hogar, cuanto si es contra otros miembros de tu sociedad o contra otras naciones. Su respuesta nos incomoda, pero creo que tiene razón, porque los rishis, los videntes de los Vedas, dijeron: no estás en el mundo está en vos. Y eso es cierto, la violencia del mundo está dentro de cada uno de nosotros. Antes de que surgiera el concepto de la sombra, esa afirmación parecía muy mística, pero cuando has visto que participas de un yo compartido, también puedes ver que todos los impulsos de ira, miedo, resentimiento y agresividad te conducen directamente a lo inconsciente colectivo y vuelta a empezar. Soy consciente de que no es fácil que te des cuenta cada vez que proyectas tu negatividad oculta. La negación tiene mucha fuerza, la sombra es secreta. Cuando idealizas a alguien, a un héroe que tienes en un pedestal, a quien consideras perfecto, es difícil ver cualquier negatividad subyacente. Pero existe porque en esta fantasía de la perfección de otra persona se oculta un profundo sentimiento de inferioridad. Si regresas a la tabla sobre la proyección y la consultas a menudo, te resultará más fácil descubrir cuándo estás usando esta defensa. Contacta con tus sentimientos ocultos. En cuanto descubres que estás proyectando un sentimiento oculto, tienes que contactar con él. No te demores. La puerta de la oportunidad se cierra muy pronto, pero antes de que se cierre, hay un hueco, justo antes de que vuelvas a levantar las defensas, sientes lo que no quieres sentir. Aquí tienes un ejemplo que me dio un joven. Cuando iba a la universidad era muy pobre, pero tenía amigos ricos que solían invitarle a cenar. Una noche, cenando en casa de sus amigos, recordó una anécdota curiosa. ¿Recuerdas cuando fuimos a Londres el verano pasado? Le dijo girándose hacia su anfitrión. Tu esposa y tú estaban discutiendo en la acera y ambos se levantaron la voz delante de mí. Estaban tan ocupados gritándose que no se dieron cuenta de que se había parado una furgoneta detrás de nosotros. El vehículo tenía escrito Blue Tantrum en un costado. Creo que es un ejemplo de sincronicidad o algo por el estilo, porque Blue Tantrum es el nombre de un trío de música rock. Tantrum significa pataleta, berrinche o arrebato. Blue, azul, significa deprimido, bajo de ánimo. Los otros invitados movieron la cabeza, murmuraron y siguieron conversando. Pero después, la anfitriona habló con el joven en privado. ¿Por qué nos has humillado de ese modo? Le preguntó ella enfadada. No los he humillado, replicó él. Solo he contado una historia que me ha parecido interesante. Rebobina, le dijo ella. Piensa en el momento en que se te ha ocurrido contar la historia. ¿Qué sentías? El joven se encogió de hombros. Nada, simplemente la historia me vino a la cabeza. Ella movió la cabeza negativamente. No, en ese momento tuviste un impulso malicioso. No es que recordaras cualquier historia, recordaste una que nos puso en evidencia. No hay muchas personas que tengan la templanza o la sagacidad para analizar de este modo un momento pasajero. El joven me confirmó que esa confrontación funcionó. No me defendí automáticamente. Rebobiné y ella tenía razón. En ese momento sentía celos.
Estaba ante una mesa llena de comida y de vino y yo no podía pagar algo semejante. De algún modo era humillante estar allí y saber que yo no podía corresponderles, me dijo. Esa fue la razón por la que, para esconder su propia humillación, le dio la vuelta a la situación y contó una historia en la que el humillado era otro. En este sencillo ejemplo, vemos lo que necesitas si deseas descubrir lo que se oculta dentro. Estado de alerta, voluntad, estar abierto, sinceridad y valor. Dicho de otra forma, si no te paras a preguntarte qué es lo que estoy sintiendo ahora, le estás dando la espalda a las condiciones que acabo de mencionar. Estás dejando que la sombra gane. Haz las paces con tus sentimientos. Cuando puedas ser consciente de lo que estás sintiendo, tienes una oportunidad. De hecho, tienes varias. Puedes esconder más ese sentimiento, culparte por no ser una buena persona, atacar el sentimiento, lamentarte o disculparte. Ninguna de estas opciones es productiva. Están en manos de la sombra y refuerzan el sentimiento no deseado, haciendo que sea todavía más indeseado. Resulta extraño, pero los sentimientos tienen sentimientos. Como forman parte de vos, saben cuando no son deseados. El miedo coopera ocultándose. La ira coopera haciendo ver que no existe. Eso es más de la mitad del problema. ¿Cómo puedes sanar un sentimiento no deseado cuando está intentando no cooperar? Sinceramente, no podés. Hasta que no hagas las paces con los sentimientos negativos, estos persistirán. La forma de hacer frente a la negatividad es reconocer que existe. No hace falta nada más. No hay confrontación dramática ni catarsis. Siente el sentimiento, tanto si es ira, miedo, envidia, agresividad o cualquier otra cosa, y di, te reconozco, eres parte de mí. No tienes por qué sentirte bien con tu sentimiento no deseado. Es un proceso. La ira y el miedo volverán, así como cualquier otra emoción profundamente escondida. Cuando eso suceda, reconócela. Con el paso del tiempo llegará el mensaje. Tus sentimientos no deseados no te parecerán tan terribles. Cuando suceda eso, empezarás a escuchar su historia. Cada sentimiento encierra una causa. Soy así por esta razón. Ábrete a la historia que surja, sea cual sea. Todos los traumas del pasado que has experimentado, desde un accidente de coche hasta que te rechacen en el amor, desde perder el trabajo hasta el fracaso escolar, han depositado sus restos en la sombra. Has estado acumulando lo que algunos psicólogos llaman deuda emocional con el pasado. Para pagar esta deuda, has de escuchar la historia que encierran. Por ejemplo, la historia puede ser: nunca superé no entrar en el equipo de béisbol, o me siento culpable por haber robado dinero del monedero de mi madre. La mayoría de la historia, o de las historias, se remontan a la infancia porque es entonces cuando se aprende la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la inferioridad y la mayor parte de la negatividad básica que acarreamos. Cuando hayas escuchado la historia, acéptala. Piensa que tenías una buena razón para aferrarte a esa negatividad. No tenías elección, porque fue depositada en secreto y luego permaneció oculta. Por lo tanto, no hiciste nada malo. Tus viejos sentimientos se instauraron para protegerte a fin de que no se repitiera esa experiencia. Ahora haz las paces con esto y habrás transformado lo negativo en positivo. El miedo no pretendía herirte,
Solo pensaba que tenías que estar en guardia por si otra chica o chico te rechazaba, por si tu otro progenitor te regañaba u otro jefe te despedía. Pero esas cosas no van a volver a pasar, al menos no de la misma manera. Lo último que deseas es reciclar esas viejas emociones. Es evidente que eso es muy tentador. Cuando estamos atrapados en una situación frustrante, todos sentimos la tentación de acceder a nuestra bolsa de emociones y recurrir a la ira. En los momentos de tensión sacamos fuera nuestra ansiedad. No obstante, si sigues reciclando emociones del pasado, lo único que consigues es reforzar ese pasado. Nadie necesita protegerse de una infancia que hace tanto que se vivió. Incluso, aunque se produzcan situaciones similares, no quiere esto decir que alguien pueda predecirlas. Todos ya estamos súper protegidos. No almacenamos una razón para tener miedo, sino docenas de ellas, y para no olvidarlas, participamos del miedo colectivo respecto a nuestros enemigos, delitos, catástrofes naturales y otras cosas. No te perjudicará hacer las paces con todo el miedo, ira y agresividad que puedas. La psique seguirá recordando lo que necesita. Cuando hayas aprendido lo que tienes que hacer con la proyección, puedes plantearte la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos defendernos? Esto se convierte en una pregunta crucial, porque pone en entredicho la razón principal de la existencia de la sombra. Pasemos al segundo paso. Desapégate y despréndete. ¿Por qué cuesta tanto desprenderse de las emociones negativas? Hay más de una razón. En primer lugar, las emociones negativas son la punta del iceberg, puesto que cada vez que te enfadas o sientes ansiedad, hay muchos sentimientos más de ese tipo que están almacenados en la sombra. En segundo lugar, la negatividad es pegajosa. Se nos engancha de la misma manera que nosotros nos enganchamos a ella. Esa pegajosidad es un mecanismo de supervivencia. Los sentimientos creen que tienen derecho a existir. Tus emociones justifican su existencia, igual que vos justificás la tuya. Ofrecen sus razones, construyen una historia convincente. No obstante, a pesar de todas estas cosas, cuando sabes cómo hacerlo, puedes deshacerte de la negatividad. El proceso empieza por reconocer tus sentimientos y sacarlos a la luz, aunque no te gusten. Ya hablamos de ese paso. Ahora te has de desapegar de la negatividad. Acá se produce un acto equilibrado porque deseas responsabilizarte. Esto es mío, pero sin exagerar ni identificarte con tu negatividad. Esto es mío, esto soy yo. Tú no eres la negatividad cuando conoces a tu verdadero yo que está más allá de la sombra. Debes considerar toda reacción negativa como si fuera una alergia o una gripe, algo que solo cambia tu situación por el momento. La alergia es tuya, pero no sos vos. La gripe te deja en un estado penoso, pero eso no significa que estés predestinada a ser una persona afligida. Cuando encuentras la forma de neutralizar la pegajosidad de tu negatividad, entonces te vuelves más desapegada. Las siguientes afirmaciones ayudan a desapegarse. Voy a superarlo. Esto no va a durar eternamente. Ya me he sentido así otras veces. Puedo hacerle frente. No me sentiré mejor descargando la culpa en otra persona. El juego de la culpa no tiene ganadores.
Fingir conduce a las lamentaciones y al sentimiento de culpa. Puedo ser paciente. Veamos si puedo tranquilizarme un poco. No estoy solo. Puedo llamar a alguien para que me ayude a pasar este mal trago. Soy mucho más que mis sentimientos. Los estados de ánimo van y vienen, incluso los peores. Sé centrarme. Si eres capaz de que estas afirmaciones se hagan realidad, estás cultivando tu capacidad para hacer frente a los problemas. ¿Cómo puedes conseguirlo? Deseando que sean ciertas. Has de intentar desapegarte, centrarte, tener paciencia y ser consciente. Si tienes esa intención, automáticamente habrás sintonizado con el desapego. Lo contrario es estar tan apegado que aumentas tu adhesión a la negatividad. Eso ocurre cuando tienes este tipo de pensamientos. Me siento mal, no merezco esto, ¿por qué a mí? Alguien va a pagar por esto, yo no he sido el responsable. ¿A quién puedo cargarle la culpa de esto? Esto me está volviendo loco. Nadie puede ayudarme. ¿Qué puedo hacer para distraerme hasta que se vaya este sentimiento? Necesito mi droga favorita para superar esto. Cuando me siento así de mal, mejor que todo el mundo se aparte. Quiero que me rescaten. Alguien intenta perjudicarme. Esto se ha de arreglar ahora mismo. No puedo soportar sentirme así. Estoy que trino. Soy consciente de que el término desapego en Occidente se identifica con el fatalismo oriental o con la indiferencia. Procura que este sea el primer concepto que reubicas en un marco positivo. El desapego no implica indiferencia. Muestra que no quieres que la negatividad se te adhiera. Vamos al paso 3. No te critiques. Tienes las emociones que crees que mereces. Sin embargo, muchas veces no son deseables, ni mucho menos. Todos podemos hacer malabarismos con los sentimientos buenos y malos, lo que se resume en la autocrítica. Dentro de ese envoltorio de malos sentimientos, ira, miedo, envidia, hostilidad, victimización, autocompasión y agresividad, se encuentra una imagen de nosotros mismos que necesita esas emociones negativas. No hay dos personas que las usen del mismo modo. Todos creamos nuestras identidades de un modo único. Algunas personas utilizan el miedo para motivarse a superar los retos. Otras lo usan para sentirse dependientes y víctimas. Otras emplean la ira para controlar a todos los que los rodean. Otras temen la ira y nunca la muestran. No obstante, tu sentimiento del yo y por lo tanto tu autoestima están vinculados en todos y cada uno de tus sentimientos. Todas las emociones son válidas de un modo u otro, pero cuando añades el ingrediente de la autocrítica, toda emoción puede ser destructiva. El amor ha destruido vidas cuando se ha entregado a quien no lo merecía, cuando se ha torcido o ha sido rechazado. Él solo intentaba ayudar suena a afirmación positiva nacida de la preocupación por alguien, pero ¿cuántas veces enmascara una desagradable intrusión? Puedes moldear una autoimagen no crítica siempre que lo desees. Hay un sinfín de personas que quieren hacerlo y otros tantos terapeutas que nos indican cómo. Pero si tus emociones tienen efectos negativos, no podrás crear el yo que deseas. Es muy difícil sentirse bien con uno mismo si tus emociones primarias como la ira y el miedo tienen vía libre para manifestarse como deseen. Entonces, ¿qué hacemos? Si la represión y la supresión no funcionan, tampoco sirve de nada dar rienda suelta a las emociones. Yo le doy mucha importancia a la comprensión o simpatía. Si eres capaz de observarte y decir, está bien, lo entiendo,
Estás haciendo dos cosas a la vez. Estás eliminando las críticas de tus emociones y te estás dando permiso para ser vos misma. La simpatía es una emoción que solemos dirigir hacia afuera, pero que olvidamos dirigirla hacia nosotros. Un sorprendente encuentro que tuve con una joven que vino a hacerme una pregunta me recordó esto. Siempre escucho a la gente, me dijo, pero me pregunto si no me estaré excediendo en mi simpatía. Le pedí que me describiera lo que le sucedía cuando escuchaba a las personas. Me dijo, es curioso, cuando me levanto por la mañana escucho a mi familia e intento simpatizar con ella. Soy así desde que era pequeña. En el trabajo todos vienen a contarme sus problemas porque saben que los voy a escuchar, pero últimamente me sucede esto incluso en la calle. Personas que no conozco de nada se me acercan a contarme sus problemas. Oigo todo tipo de historias. ¿Y siempre dedicas un tiempo a escucharlas? Le pregunté. Ella asintió con la cabeza. No creo que te estés perjudicando a ti misma, le respondí. Parecía aliviada. De hecho, creo que eres una persona notable sin darte cuenta. Doy las gracias por tu existencia. No se esperaba esta respuesta y se sintió un poco avergonzada. No hay muchas personas que puedan decir que su principal problema es un exceso de simpatía hacia los demás. Pero hay riesgos, le dije. Simpatía, del griego simpateia, tener un mismo patos o comunidad de sentimientos, es sinónimo de compasión. La palabra compasión del bajo latín compasio significa sufrir con. Ahí es donde debemos trazar la línea divisoria. Tu simpatía se desperdicia si te agota. No debes dejar que te abrume o que te conduzca a sentirte tan mal como la persona a la que estás escuchando. La compasión, cuando es correcta, es tan valiosa para el que la da como para el que la recibe. Después reflexioné sobre cómo se aplica esto al yo. En nuestro interior hay una voz que siempre critica. Llamémosla conciencia o super yo. Esta voz no procede de un juez o un padre o una madre externos. Actúa por voluntad propia, evaluando lo que valemos y lo que pensamos. Por ejemplo, te has enfadado con alguien injustamente y luego te arrepientes de haber perdido el control. Esa voz crítica de tu cabeza dice, estás equivocado, probablemente te has creado problemas y te los mereces. Quizás estas palabras tengan cierta utilidad, pero esa voz crítica sos vos. Por consiguiente, al autocriticarte, se está autocriticando. No existe un juez interno independiente y objetivo. La voz que te clasifica como un personaje malo o torcido es un personaje ficticio y observarás que este personaje nunca es sólido, nunca simpatiza. Para mantener su poder sobre ti, ha de intimidarte. ¿Qué sucedería si empezaras a simpatizar contigo mismo? El juez interior empezaría a disolverse. En el caso de esa joven, percibí que no estaba manipulando su simpatía egoístamente, como cuando alguien dice, después de ver lo mal que está mi amigo, me siento mucho mejor conmigo mismo. Ella dejaba fluir su simpatía escuchando y abriendo un canal. Hemos de hacer lo mismo con nosotros mismos. Mejor aún si ese canal nos conduce hacia Dios. En su aspecto más puro, la compasión tiene una función sanadora. Cuando ofreces simpatía, las penurias de otros son escuchadas y remitidas a un nivel de conciencia superior. No estoy insinuando que renuncies a tu conciencia, pero cuando ésta se vuelve punitiva y hace que te sientas indigno, es porque se ha excedido. Ha llegado el momento de liberar las críticas que te atan a un concepto pobre de ti mismo.
En el ámbito del espíritu o de Dios, llámalo como quieras, el sufrimiento se puede curar. Con tu comprensión abres un canal a los poderes de sanación. Aspira a ser ese canal. Es una de las grandes alegrías de la vida y sin duda la más pura. Paso 4. Reconstruye tu cuerpo emocional. Cuando aparezca cualquier emoción negativa, puedes sustituirla por otra cosa nueva. A esto lo llamo reconstruir tu cuerpo emocional. Todos tenemos una imagen mental de cómo ha de ser un cuerpo físico deseable: esbelto, sano, juvenil, fresco y agradable a la vista. Pero no utilizamos esas cualidades para contemplar nuestras emociones, nuestro cuerpo emocional. El cuerpo emocional, al igual que el físico, se ha de nutrir adecuadamente. Puede agotarse y debilitarse cuando se repiten demasiadas veces ciertas respuestas a los agentes externos. Enferma cuando se expone a las toxinas y a las influencias malsanas. Cada vez que sientes una emoción negativa, tu cuerpo emocional expresa malestar, dolor, fatiga o sufrimiento. Presta atención a estos síntomas del mismo modo que lo harías con el dolor y el malestar físico. Si tuvieras una piedra en el zapato, no dudarías en sacártela. Sin embargo, ¿cuánto tiempo hace que llevas piedras emocionales en tu zapato? Hemos de cambiar nuestras prioridades. Piensa en el tiempo y el dinero que gastas para retrasar el envejecimiento. Hacemos tremendos esfuerzos para procurar que nuestro cuerpo esté sano y funcional a una edad avanzada. Pero irónicamente, es el cuerpo emocional el que es inmune al envejecimiento. No hay razón alguna para que envejezcan las emociones, porque la fuente de la frescura y de la renovación siempre está a nuestro alcance. Nuestro cuerpo emocional debería ser enérgico, estar alerta, flexible y dispuesto a experimentar. Creo que hay una expresión que describe todas estas cualidades, y es la levedad del ser. Los niños sienten la levedad de su existencia de forma natural. Juegan y se ríen. Olvidan sus traumas y se recuperan enseguida. Todo lo que sienten aflora rápidamente a la superficie. Este periodo de despreocupación puede que no dure demasiado tiempo. Si observas detenidamente a un niño pequeño, descubrirás el inicio de las tendencias que conducirán a su futuro sufrimiento, pues la sombra le enseña sus tácticas de proyección de la culpa, el sentido de culpabilidad y todo lo demás. Por eso, reconstruir tu cuerpo emocional es la mejor estrategia a largo plazo para todos. Nuestro futuro depende de deshacer nuestro pasado. La clave es tener una visión. Entonces puedes implementarla todos los días. En este libro y en muchas otras fuentes vas a encontrar consejos detallados, pero sin una visión, hasta el mejor consejo es caprichoso y poco sistemático. La visión para reconstruir tu cuerpo emocional incluye al menos alguno de los siguientes puntos: sentirte más realizado, aprender a tener capacidad de recuperación, disipar los demonios del pasado, curar viejas heridas, esperar lo mejor para ti, adoptar ideales realistas, dar de ti mismo, ser generoso, especialmente con tu espíritu, trascender tus miedos, aprender a aceptarte, comunicarte con Dios o con tu ser superior. Lo más importante es reconstruir tu cuerpo emocional y sentirte más realizado. Las emociones no se pueden remodelar por separado. Se entremezclan y fusionan con los pensamientos, acciones, aspiraciones, deseos y relaciones. Cada uno de tus sentimientos sale de manera invisible hacia tu entorno,
afectando a las personas que te rodean y en última instancia a la sociedad y al mundo en general. Gracias a mi larga experiencia con miles de personas durante todos estos años, he podido constatar que sin compleción, lo único que generamos son cambios superficiales. Por consiguiente, veamos si podemos plantearnos la vida como una realidad, como un proceso que abarque cada pensamiento y acción que hemos tenido o que tendremos. Parece un poco grandilocuente, pero para huir de la neblina de la ilusión, la única vía es la realidad. Lo cierto es que solo hay una realidad. No hay modo de que te separes de ella. Tampoco lo desearás una vez que hayas descubierto la enorme ventaja de vivir la compleción. Tu yo separado, que tiene una posición tan importante en este mundo, no es tu verdadero yo. De hecho, puede ser totalmente ilusorio, que es lo que afirmó el Buda. El yo que defiendes todos los días como tu único punto de vista es una ficción conveniente que hace que el ego se sienta bien. No obstante, de lo que el ego no es consciente es de que se sentiría todavía mejor si abandonara esta postura egoísta y limitada en el mundo. Cuando sucede esto, entonces emerge el verdadero yo. Solo entonces es posible la compleción, una nueva realidad, un nuevo poder. La compleción vence a la sombra absorbiéndola. El mal y las malas acciones ya no están aisladas. Anteriormente, he mencionado que perjudicar el medio ambiente es un ejemplo de mala conducta que se puede negar y esconder bajo la alfombra. Pero a medida que han ido cambiando las actitudes, hemos descubierto que el ecosistema está totalmente interconectado. Nuestras conductas individuales afectan a todos. No hay ninguna parte del planeta que se pueda aislar como si fuera inmune al deterioro ecológico propiciado por otras partes. La compleción cambia toda nuestra perspectiva. Ahora, expandamos la palabra ecosistema a un contexto más amplio. La compleción se ha de expandir para responsabilizarse de las leyes que controlan la contaminación, las luchas sociales por el calentamiento global, las actitudes personales sobre el reciclaje y, por último, nuestra propia forma de ser felices. ¿Podemos seguir siendo felices con una forma de vida que destruye lentamente el mundo natural? Todo aquello que puedas imaginar está englobado en el ecosistema. Es la red de las relaciones en la que todos estamos incluidos. Y entiendes la red de las relaciones como un lugar invisible donde todo se une, empiezas a ver compleción donde antes había divisiones. En el debate actual sobre el medio ambiente hay dos caminos abiertos. Podemos seguir negando el problema o podemos enfrentarnos a él. La primera opción es una solución falsa, porque no resuelve el miedo subyacente, ni el sentimiento de culpa por la destrucción ecológica y los futuros desastres. El segundo camino elimina el miedo y la culpa y es la única vía que resulta viable, resolviendo el problema que conduce a esas emociones. Lo mismo sucede con la sombra. El problema necesita una solución holística. La negación es una solución falsa. Reconocer y aceptar tu sombra es muy enriquecedor porque la vida entera lo es. Es decir, la vida existe para apoyar al yo. Cuando nos estancamos en el drama del bien contra el mal, imponemos nuestra perspectiva limitada. A fin de cuentas, ni siquiera cuando alguien comete un crimen violento, va a la guerra o abusa de otra persona, las células y los órganos del malhechor se desconectan. El cuerpo es leal a la vida,
por confundida y afligida que se encuentre la mente, una nueva visión del mundo. En el teatro religioso medieval, los milagros que se representaban en los días festivos transformaban la funesta seriedad del mal en un chiste cósmico. El diablo es un personaje cómico que realiza todo tipo de maldades, tentando a las almas y atormentándolas. Sin embargo, no es capaz de ver que, al final, Dios es más poderoso. El propio Satán logrará la redención. En última instancia, la comicidad versa sobre él. Nadie se libra de Dios. Desde una perspectiva religiosa, estos dramas litúrgicos nos están enseñando que la compleción siempre puede con la separación. Si contemplás al mundo como la lucha del bien contra el mal, no has entendido el chiste. Todo lo que pienses que está mal respecto a ti y que te resulta demasiado doloroso para confrontarlo, se puede ver de una forma distinta. La vida, la tuya, la mía, la nuestra, trasciende cualquier enfoque de ganar o perder. La compleción va más allá de explicaciones simplistas de causa y efecto. En la red de las relaciones, funcionamos en un contexto mucho más amplio. Cuando te ves como una parte del todo, surge un nuevo entendimiento. Ya no tienes que etiquetarte o etiquetar a los demás como el bien contra el mal, el drama de lo correcto contra lo incorrecto. Puedes intercambiar la crítica por la experiencia real de la compasión, el amor y el perdón. Esa es la cura que se produce con la compleción. Pero el punto de vista holístico también libera un conocimiento intuitivo más profundo. Ves las cosas tal como son. Es bastante habitual oír decir a las personas, todo sucede por alguna razón, pero en general, cuando les preguntas cuál es, no lo saben. La mente busca en vano explicaciones basadas en la causa y efecto. Ese intento nos conduce a extrañas especulaciones. Una vez engañé a mi esposa y sé que esta bancarrota es el castigo. Yo era una persona cargada de resentimiento y ahora tengo cáncer. La comunidad ha dejado de creer en los mandamientos de Dios y ahora un huracán la ha devastado. Aunque rechaces esas oscuras conexiones, probablemente albergas supersticiones similares porque todos las hacemos. No se nos ha enseñado otra forma de explicar el funcionamiento invisible de la realidad. Voy a sugerir otra forma. ¿Y si todo lo que existe, visible o invisible, encajara en un mismo esquema? En este esquema, el universo entero está penetrado de conciencia. Los grandes acontecimientos, como el nacimiento y la muerte de las galaxias, están conectados hasta las más ínfimas interacciones entre partículas subatómicas. Todo forma parte de la misma conciencia que en eras anteriores se denominaba la mente de Dios. No es necesario usar terminología religiosa, pero igual que el concepto tradicional de Dios, la conciencia es infinita, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Se despliega en infinidad de formas. Vista desde los cinco sentidos, algunas de estas formas no parecen conscientes. Suena raro decir que una medusa pulsátil del Océano Pacífico, una roca de la ladera del Everest y una gota de lluvia que cae en Brasil sean conscientes. Pero no nos estamos refiriendo a que tengan un cerebro. Una medusa, una roca y una gota de lluvia no piensan ni sienten, por lo menos que sepamos nosotros, tampoco hemos de cerrarnos a ninguna posibilidad. Por lo tanto, no nos sentimos íntimamente conectados con la vida no consciente que nos rodea.
Cuando nos separamos de los objetos y de las criaturas inferiores, como las llamamos nosotros, nos perdemos algo muy grande. Hay principios que lo incluyen todo. Observa una célula de tu cuerpo y un electrón recorriendo la oscuridad espacial a toda velocidad y en algún nivel invisible afloran algunas similitudes profundas. Toda acción está coordinada con todas las demás. La información es compartida por cada parte de la totalidad. La comunicación es instantánea. La energía se reestructura en innumerables variaciones, pero nunca se pierde. La evolución produce formas más complejas a medida que transcurre el tiempo. La conciencia se expande a medida que las formas se vuelven más complejas. Ya sé que estos son términos muy abstractos, pero en última instancia no se necesitan las palabras. Cuando te consideras un ser separado, las palabras parecen importar más que la existencia. Al fin y al cabo, el hecho de ser es algo pasivo, algo que damos por hecho, mientras que las palabras gobiernan nuestras vidas, llenan nuestras cabezas, unen a las personas y las separan. No obstante, todas estas palabras no existirían sin la inteligencia secreta que existe en el interior de cada célula. El poder que mantiene unido a tu cuerpo, que coordina un número infinito de acciones biológicas cada segundo entre cientos de miles de millones de células, es más primario que pensar y usar palabras. Primario no significa primitivo, error que cometemos cuando nos enorgullecemos demasiado de la razón humana. La conciencia que se encuentra en todas partes es inefable, excede con creces a la mente humana. Si enumeramos las cosas que nos llegan de una fuente misteriosa, que experimentamos en lo más hondo sin palabras, es asombroso que alguien haya dudado alguna vez de la existencia del mundo invisible. Aquí tienes una breve lista: amor, creatividad, sentirse vivo, belleza, inspiración, intuición, sueños, visiones, anhelo, realización personal, sentido de pertenencia a un grupo, admiración, asombro, éxtasis, beatitud, lo luminoso, sentido de lo divino. Una vida repleta de todas estas cualidades invisibles sería poco menos que toda una nueva forma de ser. Nadie rechazaría voluntariamente el asombro, la creatividad, el amor y todo lo demás. Pero millones de personas lo hacen. Experimentan beatitud y realización personal en pequeñas dosis que se esfuman rápidamente. No consiguen vencer a la sombra, que protege las riquezas de lo inconsciente con uñas y dientes. Una vez oí a un gurú que amonestaba a sus discípulos diciéndoles: os muestro las puertas del cielo y cuando sale un fantasma y os hace "bú", salís corriendo. El miedo, la ira, la inseguridad, la ansiedad y los otros aspectos de la sombra se parecen a ese "bú". Si queremos llegar a las puertas del cielo, el único yo que puede llevarnos ante ellas es el que tenemos. Ese es el dilema. ¿Cómo puede un yo dividido alcanzar la unión? Me complace proponer que sí puede, pero la vía no es la que la mayor parte de los buscadores piensan. Krishnamurti, el más sereno, incluso polémico, de los sabios hindúes, dijo: la libertad no es el final del camino, sino el principio. No hay a dónde ir. La libertad es la primera y última etapa del camino. No pretendía desconcertar a sus seguidores. La doctrina de Krishnamurti de la primera y última libertad
tal como él mismo la bautizó, era su forma de decir que la compleción, el estado de completa libertad, no se basa en elegir esto o aquello. No se trata de ser bueno o malo, puro o impuro. La compleción no tiene divisiones, lo es todo. Por lo tanto, ha de ser el principio y el fin al mismo tiempo. Nuestro trabajo es transformar esta introspección en una forma de vida práctica. Ahora, si les interesa saber cómo es la compleción, bueno, te espero el próximo lunes a las 9 acá en Dejemos que fluya y te lo cuento. Espero que estés muy bien